Pues queridísimos hermanos, buenas noches, gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos ya la última enseñanza del libro, sin embargo, vamos a continuarla, solo que no la vamos a continuar la semana que viene porque aquí hay una actividad festiva y me la recordaron hoy y me dicen, mire, muchos salen de paseo, así es que la vamos a retomar en 15 días y esa sí sería la final de las aflicciones. Y luego empezaríamos el tema de las naciones cananeas y de los gigantes, hermanos. Así es que los invito a que siempre nos estén acompañando. Los invito a orar, que nos pongamos en las manos del Señor y que le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por lo que tú eres, por lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes en este camino tan especial. Señor, gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que nosotros podamos conocerte y caminar contigo, crecer espiritualmente y Dios mediante que podamos llegar a ser tu esposa. Señor, te damos gracias por tanta bendición que nos das, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Y nosotros te amamos, Señor Jesús, no solo por lo que tú nos das materialmente, amamos por lo que tú eres, Señor. Tú eres bueno, santo, justo y recto, Señor. Bendito seas por siempre. Y Señor, nosotros estamos procurando la santidad. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros sí queremos verte, Señor. A pesar que en nosotros hay mucha carne, Señor, pero no confiamos en nuestras obras, sino confiamos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Tú empezaste una buena obra, Señor, y tú la vas a completar. Así es que, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia a suplicarte que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que abras nuestro corazón, que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor, y que tu palabra pueda dar mucho fruto. Señor, te damos gracias, Padre, por el tema que estamos estudiando, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hemos aprendido que todo viene de tu mano y lo que viene de tu mano es bueno porque tú eres bueno en gran manera. Señor, te damos gracias y hoy estamos viviendo momentos de aflicción. Gracias si estamos pasando por algún tipo de tribulación, Señor. Sabemos que esto no es casualidad. Todo obedece a que tú eres la cabeza de todas las cosas, Señor. Te amamos y te bendecimos y agradecemos, Señor, y recibimos con gratitud lo que viene de tu mano, Padre. Bendito seas por siempre, Jesús. En esta noche te pedimos que seas con nosotros, Señor. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Te necesitamos, Señor. Sálvanos, no de la paga del infierno, porque eso ya lo hiciste cuando te recibimos en nuestro corazón. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestros temores, sálvanos de la ignorancia, Señor. Sálvanos, Señor Jesús, para que podamos conocerte de tal manera que podamos caminar contigo, Señor, con fe, con confianza, Señor, porque tú eres bueno. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén. Una cosita más, como todas las noches. Y les comparto la presentación. Y listo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les agradezco el tiempo que hacen, hermanos. Esta es la lección final del libro. Esta es la cuarta parte y es el consuelo de Dios en las aflicciones. Sin embargo, les decía que les hemos preparado una lección siempre de este mismo tema de las aflicciones y es la lección de las aflicciones de Ana. Vamos a estudiar unas lecciones preciosísimas de cómo el Señor le permitió este tipo de aflicción a Ana, pero porque había un buen propósito. Y Ana fue favorecida después de que sufrió. Pero eso, como les dije, no lo vamos a ver la próxima semana, sino dentro de 15 días. Este es el libro, siempre se los presento, hermanos, para que lo puedan tener ustedes por ahí. Y este es el contenido, hermanos, de la enseñanza de esta noche. Vamos a ver 7 temas. El primer tema, vamos a ver, hermanos, que Dios ministra consuelo al salvarnos. Todo está relacionado de cómo nos consuela el Señor en medio de las aflicciones. El segundo tema que vamos a estudiar es que Dios ministra consuelo cuando ve nuestra aflicción. Hermanos, el Señor no nos aflige por diversión, se los he dicho. El Señor no nos aflige porque no se le ocurrió nada mejor. No, nos aflige con un buen propósito. Número 3, Dios ministra consuelo cuando nos escucha.
Hermanos, el Señor lo que espera es que en medio de nuestras aflicciones nosotros oremos. Eso es lo que el Señor espera. Punto 4, Dios hace justicia cuando estamos siendo afligidos. A veces uno es afligido por personas, no solo por las circunstancias y por las situaciones de la vida. A veces nos afligen personas, a veces son familiares los que nos afligen. Y eso es lo que vamos a ver con Ana. A veces son amigos los que nos afligen. A veces son compañeros de trabajo los que nos afligen. A veces son hermanos de la iglesia, aunque uno no lo crea, pero a veces son los hermanos de la iglesia los que nos afligen. De alguna manera, Dios los usa como herramientas, hermanos. Por eso les digo que esa es la lección que vamos a estudiar con Ana. Se los adelanto, pero Ana era afligida por la esposa, otra esposa que tenía su marido, Elcana, y ella se llamaba Penina. Pero, hermanos, cuando nosotros estamos siendo afligidos, Dios nos hace justicia. Por eso es el punto 4 es, Dios nos hace justicia cuando estamos siendo afligidos. Así es que no desmayemos, no pensemos que el Señor nos olvidó. Punto 5, hermanos, Dios revela su palabra cuando estamos afligidos. Señor nos abre el entendimiento para que podamos ver las maravillas de su ley. Esto es re lindo, hermanos, el punto 6. Miren, las aflicciones pasan. Hermanos, en esta vida todo tiene fecha de caducidad, tanto lo bueno como lo malo. Lo malo tiene una fecha de caducidad y lo bueno también tiene una fecha de caducidad, hermano. Nada es para siempre en esta vida. Cuando entremos a la eternidad, sí, pero en esta vida nada es para siempre. Y el último capítulo es, otros participan de las mismas aflicciones. Esto, hermanos, es para que entendamos que esto es parte de la vida, porque todos somos afligidos. Así es que antes de iniciar, solo déjenme mover una pantallita. Antes de iniciar, hermanos, déjeme darle esta introducción. Esto lo tomé textual del libro de la doctora. Consuelo que no es consuelo. Hay algo, hermanos, en los que no deberíamos nosotros de buscar el consuelo. Punto número 1 dice, la primera clase que no es eficaz porque no perdura es el consuelo humano o el consuelo carnal que se derrama sobre nosotros y que procede del corazón humano de otra persona. Hermanos, cuando estemos siendo afligidos, si buscamos a alguien más para consolarnos, nos van a poder consolar de manera temporal, de manera momentánea, pero no va a ser un consuelo que perdure. Hermanos, las personas nos pueden escuchar, por supuesto que sí, pero no nos van a poder dar el consuelo que nuestra alma está necesitando. Punto 2 dice la doctora, ya que esta clase de consuelo es terrenal y sensual. El mismo alivia nuestro sufrimiento únicamente de forma momentánea, o sea, es pasajero. En el momento que nos estamos desahogando, hermanos, van a poder consolarnos. Pero una vez que nosotros hayamos dejado la conversación y a la persona, va a venir otra vez la aflicción. Hay un consuelo que no es consuelo. Y hermanos, no pongamos nuestros ojos en las personas. Se los he mencionado en algunas ocasiones antes. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Si vamos a confiar en alguien para que nos consuele, va a ser el Señor Jesús. Así es que, hermanos, este es el consuelo que no es consuelo. Hay otra cosa que se le podría llamar el consuelo intermedio. Y aquí viene la explicación. Punto 1. Existe una segunda clase de consuelo y es el consuelo espiritual que un pastor o amigo espiritual puede darnos cuando nos aconsejan y oran con nosotros. Hermanos, una cosa es orar por nosotros y otra cosa es orar con nosotros. Yo muchas veces en administraciones oro por las personas, pero también les pido, no, ahora oremos juntos, porque a veces lo que la gente necesita es ellos mismos orarle al Señor, no solamente que uno ore por ellos. Así es que es importante orar por y también orar con, que las personas oren. Entonces, el consuelo intermedio, hermanos, es cuando buscamos a un líder religioso, un pastor, y eso no está mal, hermanos, no está mal. Pero sepa que tampoco le va a dar el consuelo que dura. Le va a dar un consuelo, dice, intermedio, un poquito más profundo, hermanos, que si lo buscamos en alguien que ni es cristiano. Si buscamos el consuelo en una persona, nos va a dar algo solo mientras nos estamos desahogando. El pastor o el amigo espiritual nos van a ayudar un poquito más. Punto 2. Con esta clase de ayuda podemos sentir una medida de alivio interno, mental, emocional y espiritual. Sí podemos sentirlo, hermanos, porque seguramente el pastor nos va a dar palabras eternas, nos va a hablar de la Biblia y eso nos puede ayudar. Pero sepan que nosotros tenemos que aprender a encontrar
nuestro consuelo en el Señor Jesucristo. Punto 3. Su comprensión nos provee una pequeña porción de consuelo, por eso es un consuelo intermedio. Sí, hermanos, nos podemos condoler con las personas que estamos ministrando. En mi caso, a mí me sucede mucho cuando, por ejemplo, alguien está, les decía el otro día, porque esa es de las partes que he vivido, cuando alguien está teniendo problemas en el embarazo o con su hijo prematuro, eso es algo que ni siquiera lo tengo que pensar, yo ya lo viví y puedo ayudar, pero no es un consuelo permanente, hermanos, porque yo soy un ser humano, por mucho que quiera la persona, por mucho que yo le pueda estar dando consejos bíblicos, es la persona la que debe tener un encuentro con el Señor Jesús en medio de la aflicción. Por eso dice, su comprensión nos provee una pequeña porción de consuelo. Sin embargo, nuestro dolor y aflicción permanecen inmutables en lo más profundo de nuestro ser. Pero este es el mejor consuelo y es el que viene de Dios. Esto es lo más importante, hermanos, que todos aprendamos. Como le digo, no es que no busquemos amistades, no es que no busquemos a los pastores o a los líderes, por favor, no me refiero a eso, pero ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Punto 1 con relación a esto dice, en nuestra búsqueda en nuestra búsqueda continua por alcanzar la paz interna, encontramos una tercera clase de consuelo. Esta es la que deberíamos de buscar todos en medio de la aflicción. Se trata del consuelo divino, el cual es ministrado a nosotros personalmente por el Espíritu del Señor, desde su corazón hasta nuestros corazones. Hermanos, Dios está atento a la voz de sus hijos. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor siempre nos va a responder. Punto 3 dice, el consuelo divino que procede del Espíritu de Dios nos sana y nos ayuda en forma permanente. Eso no lo puede lograr ninguna persona, por muy espiritual que sea y por mucho que nos quiera. Punto 4, Dios es omnisciente. Es que eso es lo importante, hermanos. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y por lo tanto, es el único capaz de escudriñar la parte más interna de nuestro ser. Es que por eso les decía yo, aunque sea un pastor muy ungido, hermanos, no puede llegar a este nivel omnisciente, omnipotente y omnipresente. Eso solo le compete a Dios. Así es que es Dios el único que puede llegar a esa parte más interna de nuestro ser. Punto 5. Puesto que es omnipotente, Él tiene el poder y la soberanía para cambiar nuestro dolor y aflicción en gozo. Esa es la parte que debemos comprender, hermanos. Solo el Señor tiene esa capacidad. Con consejos sí nos ayudan, pero los consejos no nos sacan de la aflicción, porque nos dan una instrucción, nos alumbran, pero nosotros tenemos que elegir. Pero hermanos, hay cosas que ni nosotros mismos podemos hacer. Solo la mano del Señor a través de su Santo Espíritu. Como punto 6 dice, su presencia continua y sustentadora que produce en nosotros la sanidad completa. Y por último, el Señor es el único capaz de ministrar consuelo verdadero. Así es que, queridos hermanos, en medio de las aflicciones, si necesitamos apoyo, podemos buscar el apoyo. Pero sepan que el verdadero consuelo, el consuelo permanente, viene del Señor Jesús. Así es que es a Él a quien tenemos que buscarlo. Antes de salir a buscar ayuda en alguien más, yo le digo, vaya a orar, ayune, ore, lea la Biblia y deje que el Señor Jesús lo vaya ministrando poco a poco. Esto ya se los mencioné en algunas de las lecciones, pero yo necesito mencionárselos de nuevo, hermanos, para que vean el amor del Señor en medio de nuestras aflicciones. Dice, el Señor Jesús sufre con nuestras angustias. Por si no lo sabían, hermanos, el Señor Jesús no solo nos manda la aflicción y se olvida de nosotros, o nos manda la aflicción y se queda viendo, hermanos, ¿qué van a hacer? No, no, no. Hermanos, el Señor también sufre con nuestras angustias. Lea conmigo, por favor, Isaías 63:9. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Pues está hablando el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel fue angustiado, y fue angustiado porque Dios le mandó las angustias, pero hermanos, aquí claramente dice, miren, véanlo por favor, Él fue angustiado. El Señor Jesús también es angustiado cuando nosotros estamos en medio de la angustia. Él también sufre. Yo la otra vez que se los mencioné, yo necesitaba recalcarlo. Hermanos, eso es como cuando usted tiene que reprender a su hijo. Nadie
En sus 5 sentidos, nadie que tenga amor por el Señor y por su familia reprende a su hijo por diversión. Nadie reprende a su hijo para atormentarlo. Si reprendemos a nuestro hijo es por disciplina y es porque lo amamos. Bueno, así debería ser, hermanos. Si no lo han hecho de esa manera, que sea esa la forma correcta. Pero un padre no disfruta disciplinando a su hijo por el placer de verlo sufrir o de llorar, porque sabemos cuál es el resultado que viene después de la disciplina. Por eso es que disciplinamos, por eso es que castigamos, por eso es que reprendemos. Bueno, hermanos, si eso lo podemos hacer seres finitos, carnales, terrenales, como nosotros los padres, cuánto más el Señor Jesús. Así es que Él también sufre, Él también es angustiado junto con nosotros. Les leo la cita completa. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Así es que, queridísimos hermanos, tengamos esto siempre en mente, que si nosotros estamos sufriendo, el Señor está sufriendo también, porque Él no se deleita en nuestro dolor, Él no se complace, sino solamente viendo el resultado de la disciplina. Ese es el propósito que el Señor tiene. Esta es la primera parte de la consolación. Hermanos, Dios ministra su consuelo al salvarnos. Hermanos, en medio de la aflicción el Señor nos salva y así es como el Señor ministra consuelo. Veamos las citas bíblicas, por favor. Estamos en Éxodo 3 del 15 al 17. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hermanos, este es el mensaje que Dios le dio a Moisés cuando él tenía que ir a liberar al pueblo de Israel. Mire lo que dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hermanos, el Señor no estaba ciego, el Señor no se tapó los ojos para ver lo que estaba pasando al pueblo de Israel. Dios estaba bien consciente. Dios ya se lo había dicho a Abraham. En esta tierra tus descendientes van a ser esclavos 400 años. O sea, el Padre lo sabía, había un buen propósito. Pero a pesar de que se lo dijo como una profecía, porque Él es omnisciente, porque ese era su plan maestro, dice, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. O sea, no es solamente una teoría, hermano. Pero noten el 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Hermanos, esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros también. El Señor va a sacar de toda aflicción cuando la aflicción haya cumplido con su propósito. Si nos saca antes, hermanos, de que la aflicción haya cumplido su propósito en nosotros, entonces no nos habrá perfeccionado. Hermanos, la aflicción tiene que cumplir su propósito completito. Dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Por cierto, estas son las naciones que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. ¿Qué significa cada una de estas? Pero volvamos al versículo 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Hermanos, el Señor nos saca de las aflicciones hasta que ha completado la buena obra, porque todo tiene un buen propósito en el Señor. La Biblia dice que Él no hace nada con despropósito. Y déjenme contarle una historia que le oí a nuestra queridísima doctora Esparza. Había una mujer que se dedicaba a la crianza de mariposas. Ustedes saben que vienen de los gusanitos y el gusanito se convierte en un capullo y al tiempo el capullo se rompe y empieza a salir y lo que antes era un gusano en el capullo sufre un proceso que se llama metamorfosis. Ahí es donde hay una conversión y de gusano pasa a ser una mariposa. Mire esto, por eso le digo, el Señor nunca nos va a sacar de la aflicción antes de tiempo, hermanos, hasta que se haya cumplido el propósito en nosotros. Pues era el tiempo de las mariposas y así es que ella tenía como en un vivero todos los capullitos
Y cuando empezó a llegar el tiempo, se empezaron a abrir los capullos, se abrió una, dos, tres, y se fueron abriendo varias, hermanos. Y empezaban a salir las mariposas y aleteaban, pues ustedes saben, las mariposas están colgando, entonces obviamente sacan la cabecita, que es la primera parte, y sale la cabecita y están aleteando y quieren terminar de sacar todo el cuerpo. Pasan un buen tiempo esforzándose, logran sacar la cabecita, la mitad del cuerpo, la colita, y cuando salen es una preciosa mariposa, hermano. Y eso le pasó a muchos gusanitos, se convirtieron en mariposas y empezaron a volar. Y se fueron casi todas, casi todas, casi todas, pero había una que le costaba y no lograba salir, hermanos. Y se esforzaba y no lograba salir. Ya se habían ido todas las mariposas. Esta se quedó solita un día esforzándose, hermanos, y no podía salir. 2 días, hermanos, esforzándose y no podía salir. Y la mujer le partía el corazón ver al pobre animalito que no lograba salir, hermanos. Y dijo, no, si mañana, al tercer día, no logra salir, yo la voy a ayudar. Y efectivamente, hermanos, la mariposita trató por tercer día queriendo salir y no pudo. Entonces la mujer consiguió una lupa, unas tijeras finitas, y tomó el capullito y le cortó de la cintura hacia la cola, hermano, para que pudiera salir. Y con unas pincitas abrió el capullo para que la mariposita saliera. ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, hermanos. No había salido la mariposa porque de la cintura hacia la cola todavía no se había convertido en mariposa. Todavía era un gusanito. Por eso necesitaba estar en el capullo un poco más tiempo que sus compañeras. Pero esta mujer vino y cuando tomó las tijeritas finas, las pincitas y la lupa, lo único que hizo fue entorpecer el proceso que Dios tenía para esa mariposa. Hermanos, sépanlo, el Señor no nos va a sacar antes de tiempo hasta que su gloria se haya completado en nosotros. Así es que en medio del proceso de la aflicción, dele gracias al Señor porque se está formando una hermosa mariposa. Si todavía no ha salido de la aflicción es porque todavía le falta, pero tal vez ya le falta solo un poquito. No pierda la fe. No deje de confiar en la bondad del Señor. Dios es bueno y es bueno en gran manera. Dios está haciendo una obra transformadora como la del gusanito en mariposa. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Dios ministra su consuelo al salvarnos. Inciso D. Vea lo que dice Job 36:15. Y al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Cuando dice despertará su oído es porque le hablará y ahí lo salvará. Hermanos, se da cuenta que es en la aflicción donde nosotros le prestamos más oídos al Señor. Si somos honestos, hermanos, la mayoría nos acercamos al Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Es donde más nos acercamos, es donde más nos transforma el Señor. Otras veces les he leído el salmo que dice, el bien está en acercarnos al Señor. Cada vez que nos acercamos más al Señor en oración, en el estudio de la Biblia, en quebrantamiento, en humildad, ahí es donde encontramos el bien. Y como Dios sabe que muchos solo así nos acercamos, entonces el Señor nos manda aflicciones para que nos estemos acercando. Estamos siempre con la administración del consuelo, inciso C. En el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Hermanos amados, por favor, no renieguen, no dice pocas, dice muchas. Y no dice muchas son las aflicciones de los impíos. Muchas son las aflicciones de los malvados. Por favor, léalo. Muchas son las aflicciones del justo. Hermanos, es que nosotros tenemos un enemigo que aprovecha cuando estamos en medio de las aflicciones. Hermanos, cuando estamos en medio de las aflicciones tenemos un problema y es real. La aflicción que sea, escasez, enfermedad, problema, lo que usted nombre, esa es su aflicción, es un problema real. Pero también tenemos un ataque en la mente, hermano, de parte del enemigo, que es un acusador. La palabra diablo, por si usted no lo sabe, la palabra diablo en el idioma original significa acusador. Dice en Apocalipsis, dice, este es el que acusa a nuestros hermanos de día y de noche. El diablo es especialista, hermanos, en acusarnos cuando estamos en medio de la aflicción. Tú te lo mereces, tú eres un carnal, tú no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro, es tu culpa. Hermanos, encima que tenemos un problema real, que es externo, tenemos otro problema cuando nos creemos las mentiras del diablo que nos está acusando. Yo creo que ya se los conté, pero vale la pena, viene al caso que se los mencione. Cuando mi hijo estuvo en el hospital 38 días,
me venía un pensamiento que me decía, porque no estás orando mucho, porque no estás leyendo mucho la Biblia. Y hermanos, ay, eso me atormentaba. Tengo un problema real con mi hijo, tengo un problema real económico. Primero, que el Señor lo sane. Segundo, ¿cómo voy a pagar la cuenta del hospital? Y encima el golpe en la mente, yo soy el culpable, yo soy el responsable. ¿Se imaginan? El diablo aprovechaba y aprovechaba y aprovechaba, hermanos. Hermanos, hasta que un día razoné y dije, si es porque no oro mucho y no leo mucho la Biblia, analicé, hermanos, ¿qué es mucho? Mucho es un término relativo. Y dije, sí, comparado con el pastor Carlos, sí, seguro no oro mucho ni leo mucho la Biblia. Pero comparado con un recién convertido, no, ahí tengo que orar mucho y leer mucho la Biblia. Y dije, si el diablo supiera que no la estoy leyendo, me diría, porque no está leyendo la Biblia, porque no estás orando, pero me decía mucho. Y luego razoné. Eso el Señor me dio, hermanos, y espero que les pueda servir este ejemplo. Y razoné, la gente que se dedica a delinquir, los delincuentes, la gente que hace cosas malas, ellos oran mucho y leen mucho la Biblia. No, seguramente que no, hermanos, porque ni conocen al Señor. Y la pregunta es, ¿todos los delincuentes tienen hijos enfermos? No. Ah, entonces no es por leer mucho la Biblia ni por leerla poco. Porque digamos que si fuera porque no estoy leyendo mucho de la Biblia, entonces, perdón, toda la gente que delinque, toda la gente que hace el daño, que hace mal, debería tener hijos enfermos y no los tienen todos. Entonces no tiene que ser, no es precisamente por eso. Hasta que lo entendí, hermano, se me fue la acusación. Pero véanlo, por favor, el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es un justo? Ni usted ni yo somos justos por nuestras obras. Somos justos por la justicia del Señor Jesucristo. Somos justos por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso nos justifica. Por eso somos justos, no porque seamos buenos, hermanos, pero estamos tratando de agradar al Señor. Y dice en el Salmo, muchas son las aflicciones del justo, no del malvado, no del perverso, no del impío, no del justo. Así es que no le sorprenda a usted cuando le venga alguna aflicción, porque esto es parte de la vida y vino con un buen propósito. Pero lo más importante es esto, mire, dice, pero de todas ellas le librará Jehová, de todas, todas es un absoluto, hermanos, todas. La aflicción en la que usted está hoy, Dios lo va a librar. Hoy está en medio de la escasez, Dios lo va a librar. Hoy está en un problema familiar, Dios lo va a librar. Hoy está en un litigio con abogados, Dios lo va a librar. Hoy está en el proceso que sea. Dios dijo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios lo va a librar. Así es que, hermanos, el Señor nos ministra su consuelo cuando nos salva estando en medio de la aflicción. Una cuarta diapositiva. Mire mire Pablo. Por favor, veamos a Pablo, porque uno dice, pero Señor, ¿por qué me pasa esto solo a mí? No, solo a mí, no. Mire lo que le pasó al Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios. Pero lea, por favor, lo que dice de Pablo, con su permiso. Dice en 2 de Timoteo 3, 10 al 12, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Preste atención al 11. Persecuciones, padecimientos. Y ahí la palabra en griego, hermanos, es aflicciones. O sea, padecimientos es aflicciones. Dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Mire, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué dice? Y de todas me ha librado el Señor. De todas las aflicciones, de todas las aflicciones, Dios libró a Pablo, de todas las aflicciones. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y padecerán, hermanos, está en tiempo futuro. O sea, eso es usted y yo. Esto lo dijo Pablo antes de que usted y yo naciéramos. Así es que aquí estamos nosotros ahora padeciendo persecución. Así es que, hermanos, vean lo que dice en la parte subrayada, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, de todas. Entonces yo les anoté las aflicciones de Pablo para que usted pueda ver de qué lo libró el Señor. Lea conmigo 2 Corintios 11, 22, 33. Ahí están el resumen de las aflicciones de Pablo. Dice en el 23,
son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice. O sea, si ustedes son ministros, yo más, dice Pablo. Yo más. Mire lo que dice. En trabajos más abundante. O sea, si ustedes trabajan, yo trabajo más que ustedes. En azotes, sin número. Hermanos, hasta perdió la cuenta de cuántos azotes le habían dado. En cárceles, más. Hermanos, aquí habemos muchos que nunca hemos estado en prisión, gracias al Señor. Y Pablo estuvo en prisión. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Ay, hermanos. Yo tuve un peligro de muerte por una enfermedad, no a este porque lo querían matar, hermanos, a este hombre justo porque lo querían matar. ¿Y por qué lo querían matar? Por predicar a Cristo. No porque fuera un malhechor, no porque estuviera haciendo algo malo, no porque hizo un negocio ilícito, no, por predicar a Cristo. Mire lo que dice en el versículo 24. Estamos hablando de las aflicciones de Pablo, no se le olvide. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. O sea que le dieron 39. 39 por 5, hermanos. Si 40 por 5 serían 200, entonces serían 196 o 195. Hermanos, ¿cuántos azotes le dieron? Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Encima de que tiene un gran sufrimiento, un gran tormento, hermanos, con todo el respeto, yo no creo que ninguno de ustedes, ni yo, hemos vivido todo esto que sufrió Pablo. Tal vez hemos vivido situaciones difíciles, aún de la niñez. Seguro que sí, hermano, pero no se puede comparar con esta clase de sufrimiento. Y era un apóstol, para que no piense, por favor, que cuando uno recibe a uno, hermano, no, ni gripe le da, porque hay personas que así ofrecen, hermano, mire, reciba a Cristo, su chequera siempre va a estar abundante, problemas, olvídese de ello. No, hermanos, así no es el Evangelio, así no es. El Evangelio es lo que estamos leyendo ahora. Miren el 29 lo que dice Pablo. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Lo que está diciendo, yo también me enfermo. Y él podía orar por otros enfermos y podían sanar, pero él enfermaba, hermano, porque ese era el plan de Dios para su vida. De nuevo en el 29, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Por si alguien pensó, ay, pero ¿será todo eso? Aquí está diciendo Pablo, yo no miento. 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Hermanos queridos, aquí están todas las aflicciones de Pablo. Pero si regresamos a 2 Timoteo 3:10, aquí, queridos hermanos, dicen, y de todas me ha liberado el Señor. Hermano, de todas la libró el Señor. Así es que con esa lista interminable de aflicciones de Pablo y de todas le libró el Señor, sepa que la suya Dios lo va a librar y la mía Dios me va a librar por su gran misericordia. Así es que, hermanos, Dios ministra consuelo cuando nos salva. Ya vimos todas las citas bíblicas. Segundo inciso, hermano, segundo capítulo. Dios ministra consuelo cuando ve nuestra aflicción. El Señor ve nuestra aflicción, hermanos. Ya se recuerdan que el Señor sufre con nosotros. Este pasaje es preciosísimo. Este es de una de las esposas de Jacob. Estamos en que Dios ministra consuelo cuando ve nuestra aflicción. Génesis 29:32 dice, y concibió Lea. Solo por si usted no lo sabía, Jacob tuvo 2 esposas. Él realmente estaba enamorado de la hermana pequeña. Eran 2 hermanas, Lea y Raquel.
Lea era la mayor y Raquel era la menor. Cuando Jacob vio a Raquel, se enamoró de Raquel. Raquel era preciosísima, hermano. De Lea solo dice que tenía los ojos lindos, los ojos hermosos. Y él trabajó 7 años por Raquel. Su suegro Labán le dijo, ¿quieres a mi hija? Trabájame 7 años. Y hermano dice que los años se le hicieron como nada, hermano, por amor a Raquel. En la noche de bodas, a quien le dieron no fue a Raquel, fue a Lea, hermano. Le dieron a la grande. Y otro día que le reclama al suegro, le dijo, es que así es en nuestra cultura, le dijo, no se casa la menor si no se ha casado la mayor. Yo en alguna ocasión estudiamos en detalle estas dos mujeres y lo que representan. Y hermanos, Lea representa la humildad o la humillación y Raquel representa la exaltación. Raquel representa los montes y Lea representa los valles, la humildad. Y miren qué cosa más interesante, porque toda la gente dice, Labán engañó a Jacob. Pero cuando Jacob le reclamó, le dijo, pero así es la costumbre entre nosotros los hebreos. No se puede casar la pequeña si no se ha casado la grande. No, primero se casa la grande por el orden, por la jerarquía, y después se casa la pequeña. Así es nuestra costumbre. Que Jacob no supiera la costumbre fue problema de Jacob. Tal vez usted nunca había oído esta explicación, pero se la tengo que decir. Esa era la costumbre. Él no la sabía. Qué pena. Pero mire qué cosa más interesante. Si Lea representa la humillación y Raquel representa la exaltación, mire, usted y yo andamos detrás de la exaltación, porque ni a usted ni a mí nos gusta ser humillados. Seamos honestos, a la carne nuestra no le gusta ser humillado. Y si nosotros buscamos a Raquel la exaltación, Dios nos va a dar a Lea la humillación. Y cuando nosotros le reclamemos al Señor, Señor, pero ¿por qué me mandaste la humillación? El Señor va a decir, así es entre nosotros los cristianos. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Así es que no hubo engaño, hermano. Él tenía que saber cuál era la costumbre. Y ahora le digo, para usted y para mí no hay engaño. Si usted persiste en buscar la exaltación, va a encontrar la humillación toda su vida. Pero si usted se humilla bajo la mano poderosa del Señor, a su tiempo el Señor lo va a exaltar. Así es la costumbre entre nosotros los cristianos. Pues volviendo a este pasaje, hermanos, la primera de las dos esposas, porque Jacob tuvo dos esposas y esas dos esposas tenían sirvientas, se convirtieron en dos concubinas para Jacob. Digamos, él tenía al final como 4 esposas, realmente 2 esposas y 2 concubinas. Y esta Lea es la primera que le da un hijo. Así es que lea conmigo en Génesis 29:32. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Hermano, Rubén significa ved al hijo, eso significa el nombre Rubén. Tal vez algún día estudiemos las 12 tribus de Israel, cada una con su significado. Pero vea lo que dice aquí. Y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Mire, ha mirado Jehová mi aflicción. Hermanos, el Señor vio que Raquel era menospreciada. El Señor vio que Raquel era humillada porque no la quería. Jacob no la quería. Jacob quería a su hermana, a la menor. A Lea no. A Lea se la dieron. ¿Se imagina qué martirio? Labán, porque quería hacer buenos negocios, le dio a Lea y después le dijo, ¿quieres a Raquel? Trabaja en mí otros 7 años. O sea, al final terminó trabajando 14 años, hermano. Pero se imaginan qué relación tan complicada. Jacob ama a Raquel y Raquel ama a Jacob, pero entre ellos está Lea y Lea es menospreciada. Pero Dios vio la aflicción de Lea y fue a la que le dio un hijo. El primer hijo se lo dio a Lea. Hermanos, Rubén significa ved al hijo, ved un hijo. Hermanos, ¿qué significa eso? Lea está siendo humillada, está siendo afligida, pero en medio de la aflicción ella dio a luz a un hijo. Y hermanos, cuando usted y yo estamos siendo afligidos, lo que estamos dando a luz es al Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, el Señor Jesús se está formando en nosotros. Dicho de otra manera, la naturaleza del Señor Jesús se está desarrollando en nosotros en medio de la aflicción. Para eso es que el Señor nos manda las aflicciones, para que su naturaleza se forme, porque las aflicciones nos humillan como Raquel. Raquel era la menospreciada, Raquel era la rechazada, pero en medio de ese dolor y ese sufrimiento, ella estaba formando a un hijo. Y nosotros tenemos que formar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Así es que se dan cuenta, aquí dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Hermanos, Dios ministra su consuelo cuando nos ve en aflicción. Ahí nos manda su consuelo, porque ahí es donde se forma Jesús en nosotros.
Quiero que vean este precioso cuadro. Por un lado tenemos la balanza de Lea y vamos a ver por el otro lado la balanza de Raquel. Lea, les dije, representa la humillación y Lea representa la exaltación. Eso lo estudiamos ya hace un buen tiempo, hermanos, pero creo que eso no se grabó para internet. Así es que veamos lo que dice la balanza de Lea. Por un lado, hermanos, está la bendición o la corona, y por el otro lado está la aflicción y la cruz. Siempre así es una balanza. Justos y verdaderos son sus caminos, y el símbolo de la justicia es una balanza. Así es que aquí hay una balanza. Del lado de la bendición, Lea era confortada y amada por Dios. Lea fue fructífera y Lea dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Del lado de la bendición de la corona, de este lado. Pero si nos vamos ahora del lado de la aflicción o del lado de la cruz, ella era odiada por su esposo y era odiada por su hermana. Eso era una gran aflicción. Se imagina estar casada con un hombre que no la quería. Qué gran aflicción. ¿Se dan cuenta, hermanos? Justos y verdaderos son sus caminos. Hermanos amados, en alguna vez les repetí las palabras de la doctora Hicks. Hermanos, del tamaño de su aflicción, del tamaño de su cruz aquí en la tierra, del tamaño de su cruz va a ser el tamaño de su corona. Del tamaño de su cruz en esta tierra va a ser el tamaño de su corona. Si usted dijo, pero yo nunca he visto a nadie que tenga este padecimiento, solo a mí me tocó esto. Qué lindo, hermanos, porque su cruz es grande, pero sepa que del tamaño de su cruz, así es el tamaño de su corona. Y la doctora Hicks decía, y el día que usted tira su cruz y reniega, ese día también usted tira su corona y se despide de su galardón. Así es que dele gracias a Dios. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que eso es lo que nos compete. Hermanos, ven las balanzas en la vida de Lea. Ahora veamos las balanzas en la vida de Raquel. Y Raquel representa la exaltación, pero hay una balanza también del lado de la exaltación. Vayámonos del lado de la bendición y del lado de la corona. Ella era amada por Dios, no consolada. Consolada era Lea aquí. Pero Raquel era amada por Dios y era amada por su esposo, muy amada por su esposo. Pero del lado de la aflicción o del lado de la cruz, porque aún en la exaltación existe ese lado en las balanzas del Señor, ella era sin fruto, era estéril y eso la humillaba. Y hermanos, porque en el Antiguo Testamento para una mujer ser estéril era lo más humillante que le podía pasar. ¿Saben por qué? Todas las mujeres tenían la esperanza que la simiente del Mesías, la simiente de Jesús, la simiente del Redentor, pasara por sus vientres. Y ser estéril estaban condenadas a que nunca iba a pasar la simiente por su vientre. Así es que eso era una humillación, hermanos, eso era una maldición en el Antiguo Testamento para una mujer que no pudiera dar a luz. Eso no es así en esta dispensación, en el Antiguo Testamento, porque estaban esperando el nacimiento del Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías amado, esperado. Así es que, hermanos, Raquel también tuvo su lado de la bendición, pero también tuvo su lado de la aflicción. También tuvo su lado, hermanos, de la cruz. Dios, por supuesto que al final la bendijo y le quitó la esterilidad, pero ella por mucho tiempo no pudo. Así es que ella sufrió también, hermanos, porque no podía tener hijos. Así es que se dan cuenta, hermanos, en el caso de Lea, que era el tema que estamos estudiando, la humillada, la rechazada, la menospreciada, y el Señor la exaltó, la sacó de su aflicción cuando le dio un hijo. Y no solo le dio uno, le dio muchos más hijos, hermanos. Estamos siempre estudiando, hermanos, que el Señor nos consuela en medio de la aflicción. Inciso B, esto ya es Jacob. Jacob también fue atribulado, no piensen que no, hermanos. Jacob fue atribulado desde el día en el que llegó a trabajar con su suegro. Su suegro le cambió el sueldo 10 veces, hermanos, 10 veces se lo cambiaba y le decía una forma y le decía de otra. Qué hombre para cambiar, hermano. No tenía, su palabra no era sí, sí o no, no. Por favor, lea conmigo Génesis 31:42. Dice, mire lo que le dice, lo que le está diciendo Jacob a su suegro, porque su suegro lo va persiguiendo. Cuando él decide que va a regresar a su tierra, su suegro lo persigue, hermano.
Pero antes de que lo encuentre, el Señor le habla una noche en sueños a Labán. Miren qué cosa más hermosa para que sepan ustedes, si hoy usted está siendo perseguido, Dios le puede poner un alto a la persona que lo persigue. Dios le puede poner un freno a la persona que lo persigue. En el caso de Jacob, Dios le puso un freno porque Labán iba súper, hiper, mega enojado, hermanos, detrás de él porque se había ido con sus hijas y con sus nietos y lo persigue. Pero una noche antes de que lo alcance, el Señor en sueños le habla a Labán y le dice, cuidado cómo le hablas a mi siervo Jacob. Cuidado como le hablas, ten cuidado la forma como le hablas. O sea, como dicen los jóvenes de ahora, bájale unas rayitas a ese tono. Cuidado con la forma como tú le vas a hablar. Entonces, aquí están teniendo ya una conversación. Cuando lo alcanzó, vean lo que le dice Jacob. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, porque le cambió 10 veces el sueldo. Note lo que dice subrayado. Pero Dios vio mi aflicción. Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Mire qué lindo que Jacob sabía, porque Dios le dijo, acabo de reprender a tu suegro para que no te trate mal, que no te hable descomedidamente, para que no sea abusivo con la forma como te va a hablar. Hermanos, Dios le puso un alto. Si Dios no le ha puesto un alto a la persona que a usted lo está afligiendo, bendiga el nombre del Señor. Todavía no ha llegado el momento donde Dios le va a poner un alto. Pero aquí Dios le puso un alto a este hombre. Pero note que dice, pero Dios vio mi aflicción. Hermanos, Dios siempre ve nuestras aflicciones. Ustedes se recuerdan cuando estaba muriendo el primer mártir. Hermanos, está muriendo Esteban, está muriendo apedreado. Nuestra versión Reina Valera 60 no lo dice de manera explícita, pero hay otras versiones que sí. Y dicen que cuando Esteban alzó sus ojos al cielo, vio a Jesús a la diestra de su Padre, pero lo vio de pie. Jesús lo estaba viendo. Jesús lo estaba esperando. Hermanos, ¿en qué momento se pone alguien de pie? Alguien se pone de pie, hermanos, cuando algo le interesa, no se queda sentado, se pone de pie, cuando está la expectativa, cuando es importante lo que está viendo. Sepa que en cada aflicción el Señor está de pie viendo, viéndonos en el sufrimiento y viendo cómo vamos a reaccionar, viendo qué va a salir de nuestro corazón. Si va a salir gratitud, va a salir gozo, va a salir alabanza o va a salir murmuración, va a salir queja, va a salir odio, van a salir tinieblas de nuestra boca. El Señor está presto para ver qué está pasando en medio de nuestra aflicción. Así es que de nuevo aquí le dice, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Así es que, queridísimos hermanos, el Señor siempre nos ve en medio de la aflicción. Sus ojos están puestos en nosotros. Una diapositiva más con relación a que el Señor nos consuela cuando nos ve. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mire, conocido. La palabra conocer es tener comunión. Conocer, ahí es donde dice, he tenido comunión con sus angustias. Pasémonos a Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hermanos, el Señor siempre nos ve cuando estamos en medio de una aflicción, porque cuando estamos en medio de la aflicción, Dios nos está humillando. Y la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, el Señor se acerca, pero al corazón altivo y orgulloso, el Señor lo ve de lejos. Pero nos ve de cerca, hermanos, cuando estamos siendo angustiados. Así es que demos gracias al Señor cada vez que venga angustia, porque los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Una diapositiva más con relación a que el Señor nos ministra consuelo cuando ve nuestra aflicción. Segundo de Samuel 16:12 dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermanos, esto lo dice el rey David cuando va huyendo de Absalón.
va huyendo de Absalón, no lo quiere enfrentar, y cuando va escapando, va con su ejército, hay un hombre que se llama Simei y le grita, maldito, maldito, hombre sanguinario, te mereces lo que te está pasando al rey de Israel. Y vienen sus soldados y le dicen a David, ¿quién es este Simei para maldecir así a nuestro Señor? ¿Quieres que lo matemos? Y ahí es donde David dice, no, dice, si él me maldice, quizá de parte de Dios me maldice. Si él me maldice, tal vez de parte de Dios me maldice. No le hagan ningún mal. Y después de eso dice David, quizá mirará Jehová mi aflicción. ¿Se dan cuenta? Está en medio de una aflicción. No solo está huyendo de Absalón, sino que este todavía lo viene a acusar como el diablo que nos acusa. Tú eres el culpable, hombre sanguinario, te lo mereces. Quizá, dice, mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Queridos hermanos, Dios cambia nuestras aflicciones en bendiciones. Eso lo pueden ver en Oseas 2:15. Ahí es donde dice, convertiré el valle de la aflicción, Nacor, en una puerta de esperanza. Hermanos, Dios hace un intercambio y cuando nos ve en medio de la aflicción, el Señor nos da una bendición. Siempre que estamos en aflicción, Dios nos da una bendición. ¿Se recuerdan cuando estudiamos a Daniel en medio en el foso de los leones? Estaba en una aflicción y lo cambió por una bendición. Y lo honraron, hermanos, a Daniel. Los amigos de Daniel entraron al horno de fuego y el Señor les cambió la bendición, la aflicción, perdón, por una bendición. Honraron a los amigos de Daniel. Así es que, hermanos, cada vez que estemos en una aflicción, solo recordemos que el Señor Jesús nos está viendo para cambiar nuestra aflicción en una bendición. Capítulo 3. Dios ministra consuelo cuando nos escucha. Él nos ve en la aflicción, pero espera que nosotros hablemos, que nosotros abramos nuestros labios. Así es que, hermanos, no solo oremos en nuestra mente, no, oremos con nuestra boca también. Mire lo que dice aquí, hablando de que el Señor nos consuela cuando nos escucha. Génesis 16:11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. El nombre de la mamá de Ismael, hermanos, era Agar, y Agar era egipcia. Ahorita les cuento la historia por si no la saben. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Por favor, léalo conmigo. Porque Jehová ha oído tu aflicción, ha oído tu aflicción. Hermanos, muchas veces, nosotros ya ni tenemos manera de orar. Solo puede salir un ruido de dolor. Yo lo recuerdo re bien, hermanos, cuando pasé mi etapa con mi hijo, los 38 días que estuve en el hospital, y aún después, por años después, hermanos, yo solo podía sacar un gemido de mi corazón. Eso no era una oración, hermanos, solo era un dolor profundo. Algunas veces le dije al Señor, Señor, te cambio mi salvación a cambio de la salud de mi hijo. Señor, mándame al infierno y dale la salud a mi hijo. Por cierto, el Señor no hace esos cambios. Alguien me dijo, mire qué insensatez, cuando le conté, qué insensatez la que usted dijo. Pero lo hemos visto en la Biblia, hermanos. Moisés le oró al Señor, le dijo, cuando hicieron el becerro de oro y el Señor se enojó contra Israel. Moisés intercede, le dice, Señor, perdona a este pueblo y bórrame a mí del libro que has escrito. O sea, está diciendo, mándame al infierno. Hermanos, a veces no es una oración formal como la que podemos hacer en este momento. A veces solo es un ruido, un gemido de dolor, hermanos. Pero para Dios eso es una oración, hermanos. Él sabe lo que está saliendo de nuestras entrañas. Por eso aquí le dice a Agar, Jehová ha oído tu aflicción. Por si usted no tiene contexto, déjeme que se lo mencione porque hay algo lindo que le tengo que decir. Hermanos, el Señor le prometió a Abraham que iba a tener un hijo con Sara. Y el tiempo pasó. Sara se desesperó y dijo, no, aquí lo que tiene que pasar es que yo le dé a mi esclava, a mi sirvienta, a Abraham, y que tenga un hijo con ella, porque así era en el Antiguo Testamento. Y entonces el hijo de Agar va a ser mi hijo. Hermanos, a veces uno le quiere, perdón, que le haga así las comidas, uno le quiere echar la mano a Dios, uno quiere ayudar a Dios. Hermanos, no lo podemos ayudar.
Aprovecho para decirle, si Dios le dio una palabra a usted de que Dios lo va a bendecir o Dios lo va a usar, hermano, no haga nada. Solo ore, busque al Señor, tenga comunión con Él, tenga una relación, pero no propicie que se cumpla el ministerio. Hermanos, tiene que esperar el tiempo del Señor. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Si es de Dios, se va a cumplir. Aunque usted no colabore, no colabore. Dios le dijo a esta pareja que les iba a dar un hijo y como el hijo se tardaba en venir, viene Sara y piensa, pues lo mejor es que le di a mi sirvienta que conciba de Abraham y el hijo de mi esclava va a ser mi hijo y es el hijo de la promesa. Y nada que ver, hermanos, se echó a perder el plan de Dios. Y resulta que le dio a la esclava y cuando la esclava vio que ya estaba esperando bebé, la esclava fue la que se empezó a portar mal con Sara. La esclava menospreciaba a Sara porque Sara era estéril. Otra mujer que era estéril se da cuenta que era difícil Dios tratando con estas mujeres. Y hermanos, Agar se empezó a llenar de orgullo y empezó a irritar a Sara porque ella sí estaba esperando un bebé y Sara no. Entonces viene Sara y se enoja y le empezó a tratar mal. Hermanos, digamos, Agar se equivocó porque no debió ser orgullosa, no debió ser altiva, debió mantenerse humilde, pero no, se llenó de orgullo. Entonces Sara le estaba dando su merecido, su merecido, su merecido. Y por eso es que Agar sale huyendo. ¿Por qué les cuento la historia? Porque hermanos, muchas veces ustedes y yo nos vamos a meter en aflicciones porque nosotros quisimos. No fueron aflicciones que nos mandó Dios, fueron aflicciones que nosotros quisimos, nosotros nos buscamos, nosotros nos merecemos esas aflicciones. Pero hermanos, aún de esas aflicciones, Dios tiene control. Aunque haya sido nuestra culpa, aunque no lo merecemos, hermanos, Dios en medio de la aflicción tiene un buen propósito, porque el Señor sigue gobernando sobre nuestros errores. Así es que si el diablo un día le dice, sí, pero esta aflicción no te la mandó Dios, es tu culpa. Tú cometiste tal pecado y esta es la consecuencia. Pues tiene razón, hermanos, el diablo. En lo que no tiene razón es que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y aquí viene una historia linda. Hermanos, ¿se recuerdan que David, el rey David, cometió un gran pecado con Betsabé? Cometió adulterio y cometió un crimen cuando mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. El primer hijo que tuvo con Betsabé murió, hermano, y el segundo hijo que tuvo fue Salomón. Preste atención porque esto es importantísimo. Hermanos, en el trono, cuando David iba a morir, ¿quién le sucedió? Le tenía que suceder su primogénito. Por eso era que Absalón quería el reino, porque él era el que iba hasta arriba. Pero hermanos, a Salomón no le tocaba. Pero Dios escogió a Salomón para que ocupara el lugar de David. Y miren qué cosa más linda, porque hermanos, es el hijo de David con la pecadora. Pues por supuesto que los dos son pecadores. ¿Se dan cuenta? Pero hermanos amados, ¿qué significa Salomón? Significa paz. Shalom, viene de Salem. Pero ¿qué representa? No qué significa, no, ¿qué representa Salomón? Hermanos amados, Salomón representa sabiduría, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra después del Señor Jesús. Miren qué cosa más linda. Hermanos, fue un gran pecado el que cometió David con Betsabé, el adulterio y el crimen. Y hermanos, Dios escogió al hijo de esa relación que empezó mal para suceder a David en el trono y para construirle su templo. Aquí viene la lección. Aunque fue culpa de David, pero hermanos, él se arrepintió genuinamente y no lo hizo a tiempo, porque cuando Natán llegó, el hijo, por lo menos ya habían pasado 9 meses, hermanos, y David no se había arrepentido hasta que llegó Natán el profeta. Pero una vez que el Señor le señaló el pecado a David, David se arrepintió. Y hermanos, así es el Señor. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos genuinamente, el Señor nos corona con un Salomón de sabiduría. El Señor nos bendice con su sabiduría para no volver a caer en el mismo pecado. Así es que, hermanos, aun cuando David se lo merecía y cayó en un gran pecado, el Señor levantó a Salomón para que lo sucediera y le construyera el templo. ¿Qué significa eso? Hermanos, lo que significa es que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermanos, aunque usted se lo merezca, Dios puede convertir esa aflicción que usted es el culpable
y Dios la puede convertir para su propio bien si usted se arrepiente del pecado que cometió. Así es que no aceptemos, hermanos, las acusaciones del diablo, que te lo mereces, sos el culpable. Cierto, me lo merezco, cierto, soy el culpable, pero todas las cosas ayudan a bien. Dios no hace nada con despropósito. Dios gobierna sobre todas las cosas. Así es que esta Agar se merecía el trato que le estaba dando Sara, porque ella se puso grosera, abusiva, prepotente. Sí, hermano, pero viene el Señor y le dice, te oí en tu aflicción. Así es que aunque la aflicción usted se la merezca, sepa que Dios tiene control de todas las cosas. Inciso B, estamos hablando de que Dios nos ministra consuelo cuando nos escucha. Segundo de Crónicas 33, 12, 13. Ya lo hemos leído y lo vamos a leer una vez más. Dice, este es Manasés. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés, el rey malvado, perverso, que le hizo más daño a Israel de lo que le hicieron todos, dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue atendido. Miren, hermanos, después de todo lo malo que hizo, y ora y Dios lo escucha, porque Dios escucha en nuestra aflicción. 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Un hombre malo y perverso, Dios le habló, arrepiéntete, y no hizo caso. Y le vino el mal y se arrepintió. Dios lo vio en su aflicción y lo escuchó y lo restauró. Hermanos, no cometamos el error de no orar en medio de una aflicción. No le huyamos al cuarto de oración. Tercera diapositiva, estamos hablando del consuelo cuando Dios nos escucha. Segundo de Crónicas 20, del 3 al 9. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Mire, ahí está hablando, está orando. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? ¿Se da cuenta? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, mire, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Mucha gente en medio de lo que dice espada, castigo, pestilencia o hambre, huyen del cuarto de oración, huyen de la lectura de la Biblia. Error, error. Eso era lo que el diablo quería. Y ahí nos debilitamos, hermano. Y ahí es donde nos vence el diablo. En medio de la aflicción, lo peor que podemos hacer es alejarnos del Señor. Y lo mejor que podemos hacer, acercarnos, porque el acercarnos al Señor es el bien. 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, el Señor nos escucha en medio de la aflicción. Todo lo que el Señor está esperando es que clamemos a Jesús, clamemos, clama a mí y yo te responderé. Capítulo 4. Dios nos hace justicia cuando estamos siendo afligidos. Esto es importante que lo sepamos. No pensemos que el Señor cerró sus ojos, hermanos, y permite las injusticias. No, hermanos, Dios es un juez justo. Veamos la primera diapositiva. Salmos 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido. Hermanos, el Señor nos hace justicia en medio de la aflicción. No se nos olvide. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos.
Hoy usted está siendo afligido, sepa que Jesús es un juez justo. La Biblia dice, encomendando tu causa al que juzga justamente. Si hoy usted está siendo afligido por alguna persona, como dice aquí, un impío, solo órele al Señor y déjele su causa a Dios. A su tiempo el Señor va a hacer justicia, pero sépalo. Aquí está diciendo el salmista, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido. Hermanos, el Señor siempre, siempre, siempre nos va a hacer justicia de nuestro adversario. Una segunda diapositiva. Salmo 140, 12. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Mire, el Señor va a hacer justicia. Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. No se le olvide, el Señor es un juez justo y como juez justo nos hará justicia a su tiempo. Capítulo 5. Dios revela su palabra cuando estamos afligidos. Sepa que este es uno de los propósitos del Señor. Primera diapositiva, Salmo 119, 50. Ella, está hablando de la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción. Mire, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, aquí está, la palabra, valga la redundancia, la palabra, porque tu palabra me ha vivificado. Hermanos, es en medio de las aflicciones y el Señor a nosotros viene a confortarnos cuando nos da su palabra. Dios nos revela su palabra cuando estamos siendo afligidos. Por eso son las aflicciones, hermanos. Y ahí es donde el Señor nos levanta. Ahí es donde el Señor nos salva con su palabra, porque recordamos su palabra. Su palabra se hace parte de nosotros en medio de las aflicciones. Segunda cita bíblica, Salmo 119, 92. Si tu ley es su palabra, si tu ley no me hubiese sido, perdón, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Está diciendo, en medio de la aflicción, tu ley fue mi delicia. Ahí se me reveló tu palabra. Fue tu palabra la que me sustentó. Fue tu palabra la que me levantó en medio de la aflicción. Por eso, hermano, les dije, error no orar en medio de una aflicción. Y ahora le digo, error no estudiar la Biblia en medio de una aflicción. Lo peor que podemos hacer es dejar de leer la Biblia, dejar de estudiarla, porque es el pan que nos va a sustentar para seguir caminando y salir de la tribulación en la que nos encontramos. Hermanos, muchas veces no van a cambiar las circunstancias, pero va a cambiar nuestro corazón. Eso es lo importante de la palabra del Señor. La palabra sostiene el universo. Hermanos, todo fue creado por la palabra. Si nosotros no tenemos la palabra del Señor, por eso es que viene el enemigo y el enemigo nos puede hacer daño porque no tenemos el escudo de la palabra, no tenemos la espada de la palabra. ¿Se recuerdan cuando el diablo tentó al Señor Jesús en el desierto? Todo el tiempo el Señor Jesús le dijo, escrito está, escrito está. Hermano, escrito está no en la Biblia, no, escrito está en las tablas de mi corazón. Escrito está lo que yo ya he leído, yo ya lo he puesto por obra. Necesitamos la palabra del Señor. Así es que dice, si tu ley no me hubiese, perdón, no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido, pero fue tu palabra la que me confortó, porque tu palabra fue mi delicia. Si hoy usted no está en medio de una aflicción, deje que la palabra sea su delicia también, para que cuando la aflicción venga usted esté fortalecido y esté preparado para poder reprender el ataque del diablo. Capítulo 6. Las aflicciones pasan. No piense que duren para toda la vida, hermanos. No duran para toda la vida, con permiso. Tienen fecha de caducidad. Isaías 51, 21, 22. Dice, oye pues ahora esto, afligida. Eso es para usted y para mí si estamos siendo afligidos en este momento. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Lea lo que está subrayado. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Hermanos, las aflicciones tienen una fecha de caducidad. Todos los productos perecen. Todo en esta vida tiene su fin. El placer y el dolor, la exaltación y la humillación, todo tiene su fin.
Y las aflicciones pasan, hermanos. Todo tiene un final. Nada, aquí se los puse, mire, nada dura para siempre, queridos hermanos. Ni las aflicciones duran para siempre. Tienen una fecha de caducidad. Y si tengo una enfermedad de por vida, hermano, pues el día que se muere se va a acabar, pero no se la va a llevar a la eternidad. En el cielo dice la Biblia que no hay dolor ni sufrimiento, no hay lágrima ni llanto. Se acabaron las aflicciones, son solo para esta vida, hermanos. Así es que sépalo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Esa debería ser nuestra esperanza. Las aflicciones, queridos hermanos, pasan. Nahum 1:12 dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Note lo que está subrayado. Bastante te he afligido. Se da cuenta que el Señor sabe que nos ha afligido mucho, porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Mire, no te afligiré ya más. Hermanos, todo tiene una fecha de caducidad. Aquí les puse, mire, todo tiene su fin, y ese final es el principio de algo nuevo. Hermanos, todo tiene un fin, y ese final es el principio de algo nuevo. Sepa, cuando el capullo se abre y sale una mariposa, terminó el proceso de transformación. Así es que dele gracias a Dios por la metamorfosis. Hoy hay dolor, hoy hay sufrimiento, por supuesto que sí, pero eso trae un peso de gloria como estudiamos la semana pasada. Y este es el último capítulo. Otros participan de las mismas aflicciones. Así es que no piense, ay, pero solo a mí me pasa, ¿por qué no le pasa esto a otros? Hermano, usted no ha visto, usted se está viendo solo a usted en el momento de su dolor. Pero sepa que son las mismas aflicciones, todos. Mire lo que dice Primera de Pedro 5, del 9 al 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, todos los justos por la sangre de Cristo vamos a padecer. Usted es un justo que ha creído en Jesús, usted va a padecer y yo voy a padecer. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es que no sufrimos de balde, sufrimos porque hay un peso de gloria, aquí lo dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Léalo bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no dice mucho, un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el propósito, hermanos, que nos va a perfeccionar. Como las mariposas en el proceso son perfeccionadas, Dios nos está perfeccionando, hermanos. Dios nos está afirmando, Dios nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. Amados hermanos, demos gracias al Señor en medio de las aflicciones porque todas tienen un buen propósito de parte del Señor. Así es que con esto hemos terminado este preciosísimo libro, hermanos, de nuestra querida doctora Hicks. Y los voy a invitar para orar, hermanos, y darle gracias al Señor. Tengamos fe, hermanos. No solamente creamos en Jesús, creámosle a Jesús, creámosle a su palabra, porque en su palabra está el bien. Así es que oremos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra que hemos recibido. Señor, gracias, porque podemos ver con claridad en tu palabra, Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien, aún el dolor, aún las aflicciones, a eso a lo que nosotros le temíamos, a eso a lo cual nosotros no queríamos. Hoy entendemos, Señor, que son parte del proceso de la vida y que vienen con el propósito de cambiarnos, de transformarnos, de perfeccionarnos. Gracias, Señor, por esas aflicciones que vienen a nuestro corazón. Bendito seas por siempre. Señor, cumple tus propósitos eternos. Si hoy estamos en medio de un proceso de aflicción, te damos gracias y te pedimos, Señor, con el entendimiento, que no nos saques
hasta que se haya cumplido tu obra perfecta, hasta que se haya cumplido tu propósito en nosotros, Señor. No queremos, Señor, quedarnos como ese ejemplo de la mariposa a medio cambio, que no tuvo una transformación completa. Señor, quedó hecha un monstruo porque no se terminó de completar tu obra. Señor, completa en nosotros la buena obra que has empezado. Cuéstenos lo que nos cueste, Señor, que podamos estar listos y preparados para cuando suene la final trompeta. No una santidad a medias, Señor, no un gozo a medias, no una gratitud a medias, sino con todo nuestro corazón, porque tú en la cruz del Calvario no pagaste a medias, tú pagaste totalmente por nuestra redención. Así es que hoy nosotros nos entregamos totalmente a ti. El resumen de la ley y los profetas es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias, con toda tu alma, no a medias, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos a entregarnos a ti a cabalidad, a totalidad, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu palabra los mandamientos que nos parecen grandes y aún los mandamientos que nos parecen pequeños. Porque en tu palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros te amamos, Señor. Así es que te pedimos la fuerza para poder cumplir con tus mandamientos. Gracias, Señor, por las aflicciones. Gracias por este tema. Una vez más te damos gracias, Señor Jesús, por la revelación que le diste a la doctora Hicks al escribir este libro, Señor. Amamos y bendecimos tu nombre, Señor. Ahora te pedimos que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu obra perfecta, tu obra maestra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la forma como tú nos tratas. Tú eres bueno, eres justo, eres recto, eres misericordioso y piadoso y tardo para la ira. Pero por sobre todas las cosas eres un juez justo. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén.